de un niño en especial. Y antes de empezar un poquito esta prédica, hermano, quisiera decirles que si en un caso o si en algún momento yo digo algo y se llega a ofender, no soy yo queriendo ofender, sino va a ser la palabra de Dios llamándonos nuestra atención. Lo digo, ¿por qué lo digo? Porque primeramente uno cuando hace los mensajes no lo hace pensando en alguien en específico, sino que uno se deja guiar por lo que lee en las escrituras, por lo que uno piensa, lo que el Espíritu Santo te dice. Y, y yo al escuchar o al preparar esto me di cuenta de muchos errores que yo mismo cometía y puedo decir que incluso yo me ofendí. Y si le llego a ofender, bueno, no soy yo. ¿Ya? Listo. Vamos al libro de Lucas, por favor. Libro de Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 52. Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 52, por favor. Voy a leer. ¿Ya? ¿Tenemos todos? Un momentito que se me perdió a mí. Ya. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de la inteligencia de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Muy bien. Aquí vemos la historia de Jesús. ¿Cuántos años tenía Jesús en ese momento? 12 años. Muy bien. Jesús tenía 12 años. Dice que Jesús, dice, fueron a la fiesta de la Pascua, como normalmente se hacía, todos fueron a la fiesta de la Pascua, y al momento de regresar, dice, ¿qué pasó? Se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Hermanos, ciertamente nosotros a veces somos despistados, ¿verdad? ¿Ya? No voy a preguntar a quiénes se le han olvidado su niño alguna vez, pero probablemente alguna vez se le olvidó su niño, ¿ya? No lo sé, o las dos, en el caso de la hermana Biblia. ¿Qué sucede? Uno va a la fiesta, ¿no? Está en la fiesta de la Pascua, está en el templo, todo chévere. Y dice, ay, qué bueno, dice, hemos escuchado la palabra de Dios.
Vámonos. Y dice que va, ya habían recorrido ¿cuánto? Un día. Un día ya estaban de camino y algún día después recién se dan cuenta. Y José le dice a María, o María le dice a José, dice, ¿y Jesús? ¿No estaba contigo? No sé, y ahora, búscalo. Dice que lo empezaron a buscar entre los parientes, dice, conocidos y parientes. ¿Han visto a Jesús? ¿Has visto a Jesús? Y ahora Jesús. No apareció Jesús. Entonces, ¿qué hicieron? Dice, volvieron a Jerusalén. ¿A cuántos días lo encontraron? 3 días. Imagínense si a usted se le pierde usted está en el parque, está viendo jugar a su niño, medio cierra el ojo y desapareció de su vista. ¿Usted qué hace? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Búscalo, y el niño está a su lado. ¿Y qué hace cuando lo encuentra? Mijito, te has perdido, hijo mío. Ven, te doy un abrazo. ¿Así son? ¿No? ¿Qué hace? ¡Pim! Te he dicho que no te muevas. Ya uno a veces es así. Esa es la reacción. ¿Cuál fue la reacción de María? ¿Qué le dijo? Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿O por qué nos has hecho así? A veces las madres no reaccionan así. No dicen, hijo mío, ¿por qué os habéis hecho eso a mí? No sé, ¿no? ¿Cuál es la reacción? Toma, ¿para qué te mueves? ¿Ya? Muy bien, entonces seguimos avanzando. Y Jesús lo que estaba haciendo, dice, y volvieron a Jerusalén. Y aconteció 3 días después, la hallaron en el templo. ¿Qué estaba haciendo en el templo? Dice, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Eso dice. En el versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Entonces yo quería hablar un poco acerca de cómo debemos nosotros crecer en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y para con los hombres. Pero vamos a hablar hoy día solo en crecer en sabiduría y en estatura. Entonces, ¿qué era lo que Jesús hacía primero? Dice en el versículo 46, dice, oyéndoles y preguntándoles. Hermanos, nosotros en esta generación, nuestra generación, no sabemos escuchar. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? ¿Sabemos esa diferencia? Oír, dice, es percibir sonidos. No quiero atacar a nadie, pero probablemente alguno de ustedes solo está percibiendo oídos, está percibiendo sonidos. ¿Cuál es la diferencia entre escuchar? Sentarse y poner atención a lo que yo estoy hablando. ¿Verdad? Esa es la diferencia entre oír y escuchar. Los jóvenes, hermanos, nosotros como adultos, escuchamos los que sus hijos, sus adolescentes están escuchando o están oyendo. ¿Qué escuchan? Nosotros, o los que ya somos un poquito adultos, sí analizamos a ver qué es que está escuchando. Y uno analiza y dice, ¿por qué escuchas eso? Eso feo. Y el joven que dice, no, es que a mí me gusta. Pero el joven, por lo general, analiza lo que escucha. Analiza la letra de lo que está oyendo. No. Porque ahora en la música de ahora se dicen tantas cosas y los jóvenes están, bueno, es buena esa canción, buena esa música. Pero en realidad analizan o escuchan lo que entra por sus oídos. No. Hay otras formas, inclusive equivocadas, de escuchar. Los que estaban con Jesús, ¿para qué estaban ahí? ¿Para qué estaban oyendo todo lo que Jesús decía? ¿Para aprender? Muchos sí, pero otros ¿para qué escuchaban? ¿O para qué oían lo que Jesús decía? Para buscar alguna forma de ¿qué? De hacerlo caer. Entonces lo hacían de una forma equivocada.
¿Cómo nosotros sabemos, hermanos, si estamos escuchando o estamos solo oyendo? La semana pasada, ¿quién predicó? No sé, hermano. El hermano dijo su nombre, pero no me acuerdo. Solo me acuerdo que era un hombre alto, blanco, gringo. ¿Qué se acuerda de lo que el hermano predicó? Algunos sí se acuerdan, otros están calladitos, porque oyeron nada más, no escucharon. Por lo general nosotros somos malos para escuchar, porque si algo no me gusta, ¿qué hago yo? Automáticamente cierro mis oídos. ¿Y qué me acuerdo de la prédica pasada? Que el hermano que predicó dijo algo de las suegras y todos nos reímos. ¿Ya? Hace 15 días atrás, ¿quién predicó? No me acuerdo, pero era un hermano que antes venía acá. El hermano Dardo. ¿Y qué se les quedó de la prédica del hermano Dardo? De la manzana, si espera o no espera. Eso se nos quedó. ¿Ya? Aparte de si espera o no espera la manzana, ¿qué más se le quedó? Nada, hermano, la verdad. ¿Por qué? Porque solo oímos lo que nos gusta. ¿Qué se nos queda mayormente de los estudios, de las prédicas? Ciertos rasgos que nosotros consideramos de muchas formas importantes. En este caso, ¿qué se nos quedan de ciertas prédicas? Los chistes. Ah, me reí, buenísimo ese chiste. Y eso lo guardo. ¿Para qué? Para cuando va a su casa, te tengo un chiste buenazo. Y del resto, ¿y qué más aprendiste? No me acuerdo. Pero sí me acuerdo del chiste. No lo sé. Hay algunos, inclusive, que cuando uno está aquí sentado, están como desparramados en las sillas, así. Y hay otros que sí están bien sentados, que cuando uno pregunta, contestan. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermano? Ahorita. ¿Estamos escuchando o estamos oyendo nada más? Eso solo lo saben ustedes. Entonces, mis hermanos, hay que poner atención en cuanto a escuchar. Escuchar, hermanos, demanda un poquito de esfuerzo, concentración. Oír, usted se sienta y digan lo que le digan. ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo. Eso es oír. Pero cuando uno escucha, ¿qué hace? Pone atención a lo que uno habló. Y cuando le preguntan, uno puede contestar. El libro de Hebreos 3, 7 al 8 dice, no busquen, hermanos, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dice que el Espíritu Santo, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cuándo hay que oír al Espíritu Santo? Hoy dice. Tenemos que escuchar al Espíritu Santo. ¿Qué más? Jesús primero dice, escuchaba. Y después de escuchar, ¿qué hacía? Preguntaba. Nosotros se nos hace fácil preguntar algunas cosas. No. Inclusive durante el estudio nosotros podemos tener preguntas y ¿qué hacemos? Muchas veces mejor no preguntamos. Nos quedamos callados. Y en la casa, por lo general, ¿se pregunta o no se pregunta muchas cosas? A veces no. A veces el esposo llega del trabajo, ¿no? Llega cansado. ¿Y qué espera ver en la casa? Todo limpio, pues no. El esposo sale y dice, bueno, asumo que al llegar tiene que estar todo limpio y los platos lavados, ¿verdad? Eso es lo que esperaría, pues, del hombre. Pero ¿qué pasa si el hombre llega y ve todo desordenado y no hay comida? ¿Qué es lo primero que hace? Mujer, ¿por qué me habéis hecho así? ¿Uno dice así? ¿No? ¿Qué dice? ¿Por qué no has hecho nada? ¿Por qué no has limpiado?
¿Por qué dice no hay comida? Si uno llegara primero a mirar a la situación y analizar las cosas, diga, no ha limpiado, no ha cocinado, qué raro, ¿qué habrá pasado? Entonces se va y le dice, ¿qué pasó, mi amor, gordita, preciosa, no sé cómo le diga? Y le diga, ¿por qué no has cocinado? ¿Por qué no has limpiado? Probablemente te va a decir, lo que pasa es que me agaché mal y me duele la espalda terriblemente, no puedo hacer nada. Pero uno, ¿qué hace? Primero lo que hace es llega a pelear, a discutir, a gritar. No pregunta. A veces somos así, no nos gusta preguntar. Y Jesús dice, escuchaba y después preguntaba. Algún hermano viene y me dice, hermano, ni sabe, el otro día le vi a tal hermano con otra persona. Dice, sí le he visto a ese hermano, es medio raro. ¿Y qué hace? Empieza, ¿verdad? Le traigan un chisme, ¿qué hace la otra persona? Ni siquiera pregunta. O sea, o si pregunta es, ¿dónde lo vio? ¿Dónde lo vio? Ya. Y empieza, ¿qué cosa? A agarrar todo ese veneno. ¿Y qué pasa? Se va. Y después, ¿qué hace con eso? Le cuenta a otro. Y le dice, mira, ve, esto, ni siquiera lo vio, pero dice, lo vieron. ¿Ya? Lo vieron por allá y empieza a regar. Y la persona que se le cuenta ni siquiera pregunta. Dice, a ver, ¿quién te dijo? ¿Tú lo viste? No. ¿Quién te lo dijo? Tal persona. Bueno, vamos donde tal persona a preguntarle si efectivamente lo vio o supuso. Si no, ¿qué hacemos? Simplemente escuchamos y seguimos regando, digámosle de alguna forma, el veneno. Porque así somos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacía Jesús? ¿Cuál era la táctica para crecer? Escuchar, preguntar, y después de escuchar y preguntar, Jesús sacaba sus conclusiones. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el verso dice que Jesús, oyéndoles y preguntándoles, dice, ¿qué pasaba con los maestros? Dice, se maravillaban de sus respuestas. Entonces Jesús, después de escuchar y después de preguntar, él pensaba y después hablaba. ¿Y qué hacía con los maestros que estaban ahí? Decían, este joven o este muchacho o este niño sí sabe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Primeramente, para empezar a crecer. Escuchar y después preguntar. Porque por medio de las preguntas nosotros podemos obtener buenas respuestas. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más debemos hacer para alcanzar o para crecer en sabiduría? El libro de Salmos 119:7, por favor, aquí se acompañan. Salmos 19:7. Libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 7. Salmos 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Para nosotros crecer en sabiduría espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Dice, primero leer las escrituras. Necesitamos leer bastante. Y una vez que nosotros leamos, ¿cómo es la forma correcta de leer las escrituras? Según el versículo 7, en la última parte, dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a cuál hace sabio? Al sencillo. ¿Cómo nosotros podemos catalogar a alguien sencillo? Alguien sencillo es lo contrario a alguien orgulloso. Nosotros, hermanos, muchas veces vamos a la Biblia, ¿para qué? Para leer o para contender. La vecina dice, anda, que dice cosas que no son. Dice, ahorita le va a encontrar un texto. ¿Con qué actitud está leyendo la Biblia?
con la actitud de responder. Ah, este hermano es bien mentiroso. Ahorita le encuentro un verso donde que los mentirosos se van al infierno y se lo lee. ¿Con qué actitud lo está haciendo? Con la actitud de contender, de pelear. ¿Pero qué dice la Escritura? Dice, porque el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Entonces uno cuando lee, ¿qué tiene que hacer? Con sencillez, con la intención de aprender y leer las Escrituras. Porque a veces somos un poquito orgullosos. Yo tengo una idea en mi cabeza, ¿ya? Yo tengo una idea en mi cabeza, entonces, ¿qué digo? Busco textos que me ayuden a lo que yo pienso. Y no busco la Biblia para aprender, sino ¿para qué? Para que refuerce lo que yo pienso. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros sabemos si tenemos mentalidad bíblica o una mentalidad secular? Por medio de la lectura. Hermanos, ¿tenemos una mentalidad bíblica o una mentalidad secular? ¿Cómo sabemos eso? Vamos haciendo preguntas. Hermano, ¿qué usted piensa, por ejemplo, de la homosexualidad? No me conteste. ¿Qué es lo que usted piensa de la homosexualidad? Sus respuestas van a determinar si usted me contesta con la Biblia o me contesta en base a lo que usted piensa. Yo le pregunto, hermano, ¿usted qué piensa de ir a algún paseo un domingo en vez de venir al culto? ¿Usted me va a contestar en base a lo que usted piensa o me va a contestar en base a lo que dice la Biblia? Y ahí uno va a ¿qué cosa? A saber. Si usted es bíblico, o su mente es bíblica, o su mente es secular. ¿Usted qué piensa, hermano, no hablemos de la brujería, hablemos de ¿qué piensa usted de pasarse el huevo para quitarle ciertos dolores? No conteste, hermano, solo piense en su cabeza. ¿Usted qué piensa sobre eso? En su mente nomás contestes. Y ahí usted y nosotros, o en una conversación entre hermanos, nos vamos a dar cuenta quién en realidad es bíblico o es secular. O en una conversación como estas, o en temas como en el suicidio anteriormente, uno se va a dar cuenta de quién lee la Biblia y quién no. Entonces es muy importante, hermanos, leer la Biblia. Pero ¿con qué actitud? Dice, con una actitud sencilla, con la intención de aprender. Entonces es muy importante la lectura para crecer en sabiduría espiritual. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice así, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué necesitamos nosotros para tener sabiduría? Tener temor de Jehová. ¿El temor es miedo? No se trata de miedo como tal. No es que hay que tenerle miedo a Dios y por eso yo le sigo, no. El temor muchas veces su significado como tal proviene del respeto, proviene de la obediencia, a eso se refiere. Dice, si tú amas a Jehová o si quieres sabiduría, ¿qué tienes que hacer? Obedecer, respetar a Dios. Y hermanos, ¿cómo nosotros aprendemos el temor a Dios? Usted le puede decir a su joven, a su niño, tienes que amar a Dios. ¿Y él qué va a hacer? ¿Le va a amar a Dios? No. ¿Cómo le enseñaban las tablas antes? ¿Cómo le enseñaban a usted, hermano, las tablas?
Repite, repite. A veces inclusive con látigo al lado. 2 por 1. No sé. 2 por 1. Toma. 2. 1 por 2. Se quedaba ahí uno. Y era el látigo. Nosotros a veces queremos enseñar así a los chicos. O a los jóvenes. Y hermano, ¿qué va a pasar cuando el joven o el niño cumpla 18 años? ¿Va a estar aquí en la iglesia? No. ¿Y sabe por qué no? No, pero hermano, yo todos los domingos lo llevo a la iglesia. Sí, todos los domingos lo trae a la iglesia. Pero el temor a Dios, a Jehová, ¿sabe cómo se aprende, hermano? Se aprende por medio del ejemplo. Muchas de las personas o muchos de sus hijos, sus esposas, sus esposos no están aquí. ¿Por qué? Porque no le estoy mostrando a Dios en mi vida. Perdóneme que suene duro, hermano, pero hay muchos hijos de los hermanos que están aquí no creen en Jehová, en Jesús. ¿Por qué? No por las escrituras, sino por quién. Por un padre o por una madre que no supo modelarle a Jesús en su vida. Hay jóvenes que no quieren venir a la iglesia. ¿Por qué? No por Dios, sino por quién. Por los hermanos de la iglesia. Yo no quiero ir porque allá se pelean. Yo no quiero ir porque allá se discute. Yo no quiero ir allá por esto, por el otro. Y muchos prefieren quedarse en la casa. ¿Eso es culpa de Dios? No, eso es culpa de quién? De nosotros. Y principalmente, hermanos, los que somos responsables de eso, ¿quiénes son? Los papás. Papá y mamá. ¿De qué sirve, hermano, venir acá a la congregación trayendo a su hijo? Amén, hermano, gloria a Dios, qué lindo. Sale afuera, muévete, muévete, no es lo que te demoras. ¿Qué pasó? Yo te dije que me compres de choclomote sin maní, ¿sí ves cómo eres? Porque afuera venden choclomote, ¿verdad? Usted le dijo, tráeme un helado de coco y le trajo un helado de mora. Eres inútil, ni eso sabes. No sabes cuántos años llevas conmigo que a mí me gusta la mora. Y me traes uno de coco, ya te pasas. ¿Y qué está haciendo el niño atrás? Está escuchando. Está bien. ¿Está moldeando verdaderamente a Jehová, a Dios en su vida? No. ¿Qué hace uno cuando llega a la casa? Dice, a ver familia, vamos, mientras comemos, vamos a hablar de la prédica. ¿Qué le parece lo que el hermano ha comentado? ¿Hacemos eso? No. ¿Qué vamos a hacer? Hermano, si le viste a ese hermano que no saluda, es bien malcriado, no. Si le viste cómo estuvo vestido el predicador, tenía medias blancas, dice. ¿Cómo se va a poner medias blancas con terno? De eso sí nos estamos fijando. Pero de la palabra de Dios, nada. Entonces, ¿quién es el responsable de todas esas cosas, hermano? Somos nosotros. No son ellos. Y es por eso, vuelvo y repito, cuando sus hijos o cuando los jóvenes cumplen cierta edad en la cual ya se sienten un poco independientes, que hacen, dicen, no quiero ir más a la iglesia. Y no vienen. Dice, pero yo siempre le traía. No quiere venir. No es culpa de la iglesia. A veces le echan la culpa a los que predican, a los líderes de jóvenes. Hay que es que les enseñarán, dice, por eso son así. No, todo lo que uno aprende, ¿de dónde viene? De la casa, hermano. Entonces tenemos que empezar un poco, ¿qué? A moldear. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Necesitamos ser un molde de sabiduría, hermano. Necesitamos empezar a cambiar ahora nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. No nos vayamos a lamentar después cuando nuestros hijos, nuestros jóvenes tomen malas decisiones en su vida. Seguramente va a decir, no, mi hijo está bien, él es ingeniero, él es astronauta y ha ido por todo el mundo viajando, sí, pero no está en la iglesia. ¿De qué le va a servir cuando llegue el juicio final? ¿Dónde va a quedar su ingeniería, su título de astronauta? De nada, hermano. De nada le va a servir.
Así que, no, es que él no viene porque pasa estudiando, él bien le va en la vida. Chévere, está bien que le vaya bien. Pero parte importante de una vida correcta es el temor a Jehová. Siguiente, ¿cómo crecemos también en sabiduría? Santiago 1:5. Vamos al libro de Santiago, por favor. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Dice, libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Entonces, ¿qué dice? Si alguien tiene falta de sabiduría, aquí estamos falta de sabiduría. Sí, hermanos, estamos faltos de sabiduría. ¿Qué tenemos que hacer? Pedírsela a Dios. Dice, si le pedimos a Dios, dice, Él nos da poquito nomás. No, dice, Él nos da abundantemente. Nos va a dar bastante. El problema es que no pedimos. En el mismo libro de Santiago, capítulo 4, versículo 2, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué vemos aquí? ¿Cómo nosotros podemos alcanzar sabiduría también? Orando, pidiéndosela a Dios. ¿Cuál es el problema aquí? Que muchos dicen, no piden. Nos vamos a nuestra casa, en nuestro lugar de oración, ¿y qué es lo primero que pedimos? Señor, ayúdame a pagar mi deuda, por favor. Probablemente esa es una de las primeras opciones en las que nosotros tenemos. Oh Señor, ayúdame que en esta semana me vaya bien en mi trabajo porque necesito plata, estoy terrible. Ayúdame, Señor. ¿Cuándo pedimos sabiduría? Es muy poco, hermano. Hay que ser sincero. Muy poco decimos, Señor, ayúdame a ser más sabio, Señor. Quiero tomar mejores decisiones. Quiero hacer las cosas bien, Señor. Ayúdame, por favor. Dame más sabiduría. Muy poco pedimos eso. Porque dice, muchos piden, dice, o muchos no tienen las cosas que desean. Primero porque no piden. Y segundo dice, cuando piden, ¿qué pasa? Piden mal. ¿Por qué? Porque piden, dice, ¿para qué? Para gastar en vuestros deleites. Como yo contaba la otra vez en el estudio, el día de los miércoles, antes de tener carro, decía, Señor, regálame un carrito, mi Dios, para ir a visitar a los hermanos, para venir a la iglesia. Pregúnteme cuántas veces uno va a visitar cuando ya tiene el carrito. Hermano, regálame un mejor trabajito, dice, porque con el que yo tengo no me alcanza para ofrendarte lo que verdaderamente quiero. Y cuando te da un mejor trabajo, hermano, te duele poner un poco más. Somos así. Yo así con el carrito que yo tenía, dije, bueno, Señor, quiero venir más a la iglesia, quiero ir a visitar, hermano, pero a veces uno es, estoy cansado, dice el trabajo, ya mañana. Y hasta el día de hoy, a veces no visitamos a nadie. No dices que el hermano Nelson, él vive en el Sinaí, dice, allá uno entra solo con camioneta nomás, porque es así, puro, Señor, regálame una camioneta para visitar al hermano Nelson. Llantas y gasolina. Y Dios te da. ¿Y sabes cuál es el problema, hermano? Que no vas. O fuiste una vez y no te acordaste más. Hermanos, así somos. Decimos, Señor, ayúdame con esto. Señor, yo quiero esto porque si tú me ayudas de esta forma, yo voy a ser más comprometido contigo. Voy a estar más. Pero cuando Dios te provee, Dios te da, te olvidas, hermano.
te sientes más cansado, te sientes más agotado, estás mal de tiempo, siempre estás ocupado. Así somos, hermano. Yo lo hablo desde mi perspectiva. Va a decir, hermano, me anda viendo, ¿no? Yo lo estoy hablando desde mi perspectiva, porque yo también he hecho muchas de esas cosas y he dicho esas cosas. Y Dios me ha dado y yo no he cumplido. ¿Para qué a la final uno pidió un carro nuevo? Para irse de viaje nomás, pasa viajando el hermano. Seguramente anda visitando las iglesias del Ecuador, porque acá no viene. De pronto, no sabemos. Esa es la verdadera razón por la que pidió. ¿Ya? Entonces hay que tener eso en cuenta, mis hermanos. Hay que leer las escrituras, hay que tener temor a Dios y, ¿qué más? Hay que orar para poder crecer. Y la última parte, para concluir, dice que el Señor Jesús también crecía en estatura. ¿Ya? También dice otras dos, pero esas no las vamos a tocar esta semana, pero dice Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿Qué es estatura? No importa, tenía 12 años, que significaba que iba creciendo, pero la palabra original de estatura es geliquía. Dice que en definición es edad, estatura, madurez. Jesús no solo creció en estatura, sino también ¿en qué creció Jesús? En madurez. Hay muchos jóvenes que son más grandes que sus padres, ¿verdad? Hay hijos que son más grandes que ustedes, pero hermano no sabe tender su cama. Ve que las cosas están tiradas y no es capaz de levantar lo que está tirado. Es más grande que usted, ha crecido, sí, pero ha crecido en madurez. No crece. Es más grande que uno, sí, pero hay jóvenes que no hacen esas cosas tan simples. Hay jóvenes que son grandotes. Dice, mira, mi hijo, dice cómo ha crecido. Saluda. Buenas tardes. No sabe ni saludar. ¿Eso de quién es responsabilidad? De nosotros, hermano. No le eche la culpa a él, es malcriado. Disculpe, hermano, es malcriado así. ¿Por qué él no saluda? Porque cuando usted sale tampoco saluda. ¿Es así? Jóvenes grandes, jóvenes inmaduros, que siguen en la muchachada, que siguen en la risotada, jóvenes que no saben hacer nada. No quiero ser machista, pero hay señoritas que no saben hervir el agua. Hay jóvenes que no quieren ir a trabajar. Hermano, venga, vamos a cargar, ayúdanos a la limpieza. Medio barrió un poquito, ya está cansado, ya le duele la ciática ya. Ay, dice hermano, ya barrí este lado, está ahí afuera descansando, tomando su energizante, porque ya no puede más. Dice, ¿qué hacía Jesús? ¿Cuál era la profesión del papá de Jesús? Él era carpintero. ¿Qué hizo Jesús? Dice que Jesús aprendió el oficio de su padre. Yo estaba leyendo un poco en cuanto a si verdaderamente José era carpintero. Dice, según yendo al original, dice que José era un artesano. Sí era carpintero, pero también se dedicaba a muchas cosas, otras más. Como un artesano que sabe de plomería, un poco de albañilería, también sí le hace un poquito a la madera y cosas así. José sí era carpintero, pero también sabía otras profesiones. Y dice que Jesús, en el libro de Marcos, sí dice, le nombran a Jesús como el carpintero. ¿Por qué le nombra como el carpintero? Porque él aprendió la profesión de su padre. Jesús creció en sabiduría, preguntando, estando rodeado de los maestros de la ley, pero así también creció en madurez. Entonces, mis hermanos, en el mismo libro de Lucas 2:41 al 52, en el versículo 50 y 50. Lucas 2:41, 50. Lucas capítulo 2, en la lectura que ya hicimos.
En la última parte dice, el 50, versículo 50, dice, mas ellos no entendían lo que les habló. Y aquí vemos lo que hizo Jesús. El 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús sabía quién era su Padre. Pero ¿qué hizo Jesús? Después de que vino su madre y José a decirle, ¿por qué nos has hecho esto, Jesús? ¿Qué hizo? Dice, se volvió con ellos. ¿Y ahí queda? No. Dice, volvió con ellos y se sujetó a ellos. Les obedeció. ¿Qué es sujetarse? Obedecer. Estar bajo el régimen de sus padres. Él no fue un muchacho malcriado. La Biblia dice que se sujetó. Él fue obediente, a pesar de que su padre era Dios. Pero él, ¿qué hizo? Dice, se sometió a José y a María. Entonces, mis hermanos, esa es la reflexión que quería traerles el día de hoy. Es muy importante para nosotros crecer en sabiduría. A veces nosotros nos estancamos. A veces creemos que ya sabemos las cosas. Pero la palabra de Dios día a día nos enseña que debemos empezar a crecer. Pablo decía, ustedes debiendo ya ser maestros, dice, toca estar enseñando las cosas de niños. Ustedes ya deberían comer comida dura, dice. ¿Pero qué necesitan? Leche. Entonces, mis hermanos, que sea una reflexión para cada uno de nosotros para empezar a madurar y a crecer en sabiduría. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.